En esta presentación estudiaremos un resumen animado de la respiración celular. Algo importante a tomar en cuenta es que hay reglas de nomenclatura de los compuestos orgánicos. Existe un sistema de nomenclatura de los compuestos orgánicos. Una de las reglas es asignarle número a la posición de los carbonos en una cadena carbonada. Se toma como número 1 al primer carbono de la cadena continua más larga que forma parte o está más cercano a un grupo funcional, un grupo carbonilo, por ejemplo. Y número 2 al siguiente y así sucesivamente. Esta regla tiene otras consideraciones que no las vamos a mencionar para evitar profundizar en el tema. Un ejemplo es lo que ocurre en la primera reacción de la glucólisis. La glucosa es transformada en glucosa 6-fosfato. En la glucosa podemos identificar sus carbonos. Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Cuando la glucosa asimila o recibe un grupo fosfato, entonces es transformada en glucosa 6-fosfato. Y lo importante acá es que el grupo fosfato, que es este que vemos aquí, es insertado o unido al carbono número 6. Recuerdan, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Y por eso este compuesto se le denomina glucosa 6-fosfato. Esto es importante porque vamos a ver en la glucólisis varios compuestos que llevan esta regla de nomenclatura, como por ejemplo el gliceraldehído 3-fosfato. Ese compuesto básicamente es un gliceraldehído que tiene un grupo fosfato en el carbono 3. Así como hay otros compuestos en la glucólisis como el 1,3-bifosfoglicerato. Es un compuesto, es un fosfoglicerato con dos grupos fosfatos, uno en el carbono 1 y otro en el carbono 3. Igual tenemos una reacción que da origen al 3-fosfoglicerato. Es un glicerato que tiene un grupo fosfato en el carbono 3. En otra reacción es transformado en 2-fosfoglicerato. Es un fosfoglicerato cuyo grupo fosfato está ahora en el carbono 2. Esta regla de nomenclatura es importante porque reduce la confusión. Saber por qué un compuesto se denomina así es importante porque nos permite reducir el ruido a la hora o la confusión que generan estos nombres a la hora de estudiar la respiración celular. En primer lugar, comentaremos algunas de las reacciones más importantes que ocurren en la respiración celular. Reacciones de desfosforilación y fosforilación. La desfosforilación es una reacción que implica la salida de un grupo fosfato de una molécula. La fosforilación es una reacción que implica la asimilación de un grupo fosfato por una molécula. Aquí tenemos un ejemplo que proviene de la glucólisis, de la respiración celular. La glucosa es transformada en glucosa 6-fosfato. En esta reacción, la glucosa sufre una reacción de fosforilación, que implica ganar un grupo fosfato. Ahora, ¿de dónde sale el grupo fosfato? Pues ese fosfato es cedido o es perdido por el ATP. La glucosa es transformada en glucosa 6-fosfato. Ahora, el ATP, en este caso, o adenosintrifosfato, que implica obviamente tener 3 grupos fosfatos, sufre una reacción de desfosforilación al perder un grupo fosfato. Esa reacción implica que el ATP es transformado a ADP.
que es lo que nos indica esta flecha. El ATP es transformado en ADP. ADP es el nombre de este compuesto que se llama adenosín difosfato, es decir, solo tiene 2 grupos fosfatos. El ATP tenía 3 grupos fosfatos, el ADP ahora solo tiene 2 grupos fosfatos. El ATP es transformado en ADP. Podemos resumir entonces que aquí ocurren 2 reacciones: desfosforilación del ATP a ADP y fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato. En esta diapositiva vemos un poco más claro la reacción de la desfosforilación del ATP y la fosforilación de la glucosa. Aquí vemos que el ATP o adenosín trifosfato, que tiene 1, 2, 3 grupos fosfatos, en esta reacción pierde un grupo fosfato. Ahora, al perder un grupo fosfato, ya no tiene 3 grupos fosfatos, ahora solo tiene 2. Entonces el ATP es transformado en ADP o adenosín difosfato, que solo tiene 2 grupos fosfatos. Por eso decimos que la reacción es una desfosforilación del ATP. El ATP es transformado en ADP. Ahora, el grupo fosfato es asimilado por la glucosa, que era el sustrato inicial. La reacción que sufre la glucosa es una reacción de fosforilación. Obviamente aquí participa una enzima. La glucosa es transformada entonces en glucosa 6-fosfato. La glucosa recibe el grupo fosfato en el carbono 6. Solo tiene un grupo fosfato ubicado en el carbono 6. Recordemos que este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Así es como ocurre la fosforilación de la glucosa mediante la desfosforilación del ATP. Reacciones de oxidación-reducción. Como estamos hablando de sistemas vivientes, hay que recordar que en los sistemas vivientes la oxidación puede implicar pérdida de hidrógenos por una molécula, por lo que también se le llama deshidrogenación. Mientras que la reducción implica una ganancia de hidrógenos por una molécula, a lo que llamaríamos hidrogenación. En esta reacción que observamos aquí, que es de la glucólisis, el gliceraldehído 3-fosfato es transformado en 1,3-bifosfoglicerato. Aquí ocurren varias reacciones. En primer lugar, hay un compuesto, que es en este caso el gliceraldehído 3-fosfato, que sufre una reacción de oxidación. ¿Y qué es lo que ocurre? Pierde hidrógenos, por lo que también le podemos llamar deshidrogenación. Ahora, esos hidrógenos que pierde el gliceraldehído 3-fosfato van a dar a otro compuesto, y en este caso al NAD+. El NAD sufre una reducción química. Y es importante recordar aquí que reducción significa ganancia de hidrógenos o de electrones. Entonces el NAD recibe hidrógenos que ha perdido el gliceraldehído 3-fosfato, a lo que se le llama una reducción. Entonces el NAD gana los hidrógenos que perdió el gliceraldehído 3-fosfato. En otras palabras, el NAD sufre una hidrogenación. Y lo importante aquí es que implica una producción de NADH, que son importantes para el funcionamiento del sistema de transporte de electrones, representado por esta pequeñita escalera. Entonces aquí vemos esta reacción. Por un lado, la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato y por otro lado la reducción del NAD a NADH. La otra reacción que ocurre al otro lado es una reacción de fosforilación. El gliceraldehído 3-fosfato recibe un grupo fosfato inorgánico y por eso el bifosfoglicerato tiene 2 grupos fosfatos. Todas estas reacciones en su conjunto
hacen que el gliceraldehído 3-fosfato sea transformado en 1,3-bifosfoglicerato. Aquí tenemos otro caso en el que participa el ATP y el ADP. El 1,3-bifosfoglicerato es transformado a 3-fosfoglicerato. Con solo ver el cambio de nombre ya podemos saber hasta cierto punto qué reacción ocurrió. Por un lado, el bifosfoglicerato que tenía dos grupos fosfato sufre una desfosforilación, es decir, pierde un grupo fosfato que es asimilado por el ADP. Esta flecha me indica que el ADP es transformado en ATP. Obviamente, para que el ADP o adenosin difosfato sea transformado en ATP, se necesita un grupo fosfato. ¿Quién provee ese grupo fosfato? Lo provee el 1,3-bifosfoglicerato. Entonces el ADP sufre una reacción de fosforilación. Y el hecho de que el ADP sea transformado en ATP implica una producción de ATP a nivel de sustrato. Deshidratación. Es una reacción que implica la pérdida de una molécula de agua por otro compuesto. En este caso, también una reacción de la glucólisis, el 2-fosfoglicerato es transformado en fosfoenolpiruvato. Y esta flecha nos indica que en esa reacción sale una molécula de agua. La reacción que ocurre es una reacción de deshidratación, que transforma al 2-fosfoglicerato en fosfoenolpiruvato. También tenemos una reacción llamada descarboxilación, que implica la pérdida de una molécula de CO2 y que implica una reducción en un átomo de carbono. En esta reacción en el que el piruvato es transformado o da origen al acetil-CoA, ocurren varias reacciones, incluyendo una descarboxilación. Pues en primer lugar, una de las reacciones que ocurre es una descarboxilación del piruvato. El piruvato era de 3 carbonos y al perder una molécula de CO2 que implica un átomo de carbono, es transformado en acetil de 2 carbonos. Y ahí vimos ya una descarboxilación. Pero también ocurren otras reacciones. El piruvato sufre una oxidación, pierde hidrógenos, o lo que también podemos llamar deshidrogenación. Ahora, ¿a dónde van a dar los hidrógenos que pierde el piruvato? Los recibe el NAD. El NAD+ sufre una reacción de reducción, que en este caso la reducción significa ganancia de hidrógenos. Y entonces el NAD gana los hidrógenos que perdió el piruvato. Importante porque implica una producción de NADH que va a ir a dar al sistema de transporte de electrones representado por esta escalera. Y la otra reacción que ocurre es una reacción de combinación del acetil con la coenzima A. Aparte de la descarboxilación y la oxidación, el piruvato también sufre esta reacción de combinación del acetil con la coenzima A, que va a ser importante en la siguiente etapa. En esta imagen podemos ver un panorama general de la respiración celular aeróbica. Como mencionamos, comienza con la glucosa y la respiración celular implica 4 etapas: glucólisis, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico y el sistema de transporte de electrones. Al final de ese proceso, una molécula de glucosa va a permitir la producción de energía o la liberación de energía en forma de ATP en un total de 36 ATP. Eso ocurre en la mayoría de las células. Ahora, ¿cómo se producen los 36 ATP? De esos 36 ATP, 4 se producen de esta forma, a nivel de sustrato. Es decir, son ATP que se producen a medida que los sustratos van siendo modificados en la secuencia metabólica. 2 ATP se producen en la glucólisis a nivel de sustrato. Y otros 2 ATP se producen en los ciclos de Krebs. En total, 4 ATP. Ahora, para completar los 36 ATP hace falta 32 ATP. Esos 32 ATP se producen en el sistema de transporte de electrones, o lo que también se ha denominado cadena respiratoria. El fenómeno que ocurre ahí se llama fosforilación oxidativa.
Para que el sistema de transporte de electrones funcione, se requiere el ingreso de estos intermediarios, NADH, FADH2, tanto de la formación de acetil-CoA, que produce 2, el ciclo de Krebs, que en total produce 6, NADH, 2-FADH2 y de la glucólisis que produce 2 NADH. Estos NADH y FADH2 van a ingresar al sistema de transporte de electrones y van a dar como resultado la producción de 32 ATP en la mayoría de las células. Algunas células llegan a producir 34 ATP y por eso tienen un total de 38 ATP. Pero en muchas de ellas el total es 36 ATP. En otras palabras, por una glucosa, la respiración celular tiene un rendimiento energético de 36 ATP. En esta diapositiva tenemos un esquema animado de la respiración celular. Comienza con la glucosa, un compuesto de 6 carbonos, que va a experimentar la primera secuencia conocida como la glucólisis. La glucosa es transformada en fructosa 1,6-bifosfato, que se fragmentará en dos moléculas de 3 carbonos conocidas como gliceraldehído 3-fosfato o G3P. Es decir, la molécula de glucosa es seccionada en dos moléculas de 3 carbonos. Ahora, cada gliceraldehído 3-fosfato va a dar origen a una molécula de piruvato, siempre de 3 carbonos. Hasta este punto, vemos que la glucosa da origen a dos moléculas de piruvato. Ahora, cada molécula de piruvato va a sufrir una nueva reacción ya dentro de la mitocondria que va a transformar el piruvato en acetil-CoA de 2 carbonos. Esto ocurre por una descarboxilación. Tanto el piruvato a un extremo como el piruvato al otro extremo van a dar origen a acetil-CoA. Ahora, cada acetil-CoA iniciará lo que es el ciclo de Krebs. Para ello, cada acetil reaccionará con una molécula de oxaloacetato de 4 carbonos, dando origen a una molécula conocida como citrato o ácido cítrico de 6 carbonos. Esto por un acetil y lo mismo por el otro acetil. Ahora, una vez que se ha formado el citrato, ocurrirá toda la secuencia de reacciones del ciclo de Krebs, generando varios productos. Un ciclo de Krebs a un lado, un ciclo de Krebs al otro lado. Ahora, en la producción de ATP, podemos ver que en la glucólisis se produjeron 2 ATP netos, mientras que en los ciclos de Krebs un ATP por cada ciclo de Krebs. Esto representa en total 4 ATP a nivel de sustrato. Pero la mayor producción no es mediante este proceso, sino es mediante otros intermediarios como el NAD. Aquí podemos ver que cada ciclo de Krebs produce 3 NADHs, lo que suman 6 NADHs, y la formación de acetil-CoA produce 2 NADHs, una por cada acetil formado. Esto representa entonces un total de 8 NADHs. 6 por los ciclos de Krebs y 2 por la formación de acetil-CoA. Ahora, cada NADH entregará sus electrones al sistema de transporte de electrones. Ese flujo de electrones permitirá producir 3 ATP por cada NADH. Si lo multiplicamos, entonces 8 por 3 nos va a dar un resultado de 24 ATP por ese total de 8 NADHs.
Ahora, importante recordar también en este proceso que el último aceptor de electrones es el oxígeno, que al reaccionar con dos átomos de hidrógeno va a dar como resultado la producción de una molécula de agua. Ahora, otros intermediarios son las moléculas de FADH2. Aquí tenemos dos moléculas de FADH2 producidos en el ciclo de Krebs, uno por cada ciclo, que representa un total de 2 FADH2. Los FADH entregan sus electrones un paso adelante en el sistema de transporte de electrones, por lo que va a representar una producción de nada más 2 ATP por cada FADH2. Si multiplicamos 2 por 2, nos va a dar un resultado de 4 ATP. Solo nos resta los NADH producidos en la glucólisis. Recordaremos que la glucólisis ocurre en el citosol, que en muchas células utilizan un mecanismo intermediario llamado la lanzadera glicerol-fosfato, que permite entregar los electrones al sistema de transporte de electrones, pero en este caso trasladándolos al FADH, lo que va a representar otro flujo de electrones que solo va a producir 2 ATP por cada FADH2, es decir, al final de cuentas, los NADH de la glucólisis solo representan 2 ATP por cada NADH, representando un total de 4 ATP. Si sumamos estos valores, 24 más 4 más 4, nos va a dar un resultado de 32 ATP. Esos 32 ATP sumados a los 4 ATP nos va a dar el resultado final de 36 ATP. En esta imagen tenemos ya un poco más explicado el proceso de la glucólisis. Aquí vemos la glucosa que experimenta una secuencia de reacciones y que da origen en esta etapa a una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y al otro lado una molécula de dihidroxiacetona fosfato. Ahora, la dihidroxiacetona fosfato no puede avanzar en el resto de la glucólisis y es transformada por la célula en otro gliceraldehído 3-fosfato. Por eso podemos decir también que cuando la fructosa 1,6-bifosfato se fragmenta, da origen a 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Y aquí ocurre una secuencia de reacciones que van a dar origen al final a dos moléculas de piruvato de 3 carbonos cada una. Importante aquí es que se producen 4 ATP a nivel de sustrato, pero se gastan 2 ATP en la primera etapa de la glucólisis. Por lo tanto, la producción neta de ATP de la glucólisis van a ser únicamente 2 ATP, 4 menos 2. También importante aquí es la producción de NADH que van a ir a dar al sistema de transporte de electrones. Aquí podemos ver en esta diapositiva la otra etapa de la glucólisis, cuando la fructosa 1,6-bifosfato se parte en dos moléculas, un gliceraldehído a un lado y otro gliceraldehído al otro lado. Y aquí podemos ver que de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato ocurre una producción de NADH, tanto a un lado como al otro lado. Y por eso, en la sumatoria de los valores, podemos decir que la glucólisis produce 2 NADH que van a ir a entregar sus electrones al sistema de transporte de electrones. Ahora, cada piruvato producido en la glucólisis va a ser transformado en acetil-CoA de 2 carbonos. Y ya vimos en una de las diapositivas qué reacciones ocurren. Aquí vemos el ciclo de Krebs. El acetil formado a partir del piruvato reacciona con el oxaloacetato de 4 carbonos y es transformado en un compuesto llamado citrato. La coenzima que se requería para el proceso de ocurrencia de esta reacción
pues sale de la secuencia metabólica. El citrato experimenta una serie de reacciones que va a dar origen a diferentes sustratos a lo largo del cual van a haber varios productos. Entre isocitrato y alfa-cetoglutarato hay una descarboxilación, lo que reduce el número de carbonos de 6 a 5 carbonos. Y se produce NADH, que va a ir a dar al sistema de transporte de electrones. Luego en alfa-cetoglutarato succinil-CoA también se produce NADH, lo que va a ir a dar también al sistema de transporte de electrones. Y como ocurre otra descarboxilación, pues el número de carbonos se reduce de 5 a 4 carbonos. Luego del succinil-CoA a succinato ocurre una secuencia de reacciones que al final de cuentas permite producir ATP a nivel de sustrato, y es la única producción de ATP a nivel de sustrato, y por eso decimos que un ciclo de Krebs produce un ATP a nivel de sustrato. Luego el succinato da origen al fumarato, y en ese proceso pues se produce FADH2, que también va a ir al sistema de transporte de electrones. Y luego ocurre pues, una reacción de hidratación de fumarato a malato, y luego el último paso que regenera el oxaloacetato, siempre de 4 carbonos. El malato es transformado en oxaloacetato, ocurriendo la producción de NADH, que también va a ir al sistema de transporte de electrones. ¿Qué podemos decir aquí? Pues que en el ciclo de Krebs ocurre una oxidación que permite producir por reducción NADH. Entonces tenemos una oxidación por el NAD, dos oxidaciones por el NAD y tres oxidaciones por el NAD. Ahora, por el FAD tenemos una oxidación. Por eso podemos decir que en general el ciclo de Krebs ocurren tres oxidaciones por el NAD y una oxidación por el FAD. Si pensamos en otro tipo de preguntas, podemos decir que ocurren 1, 2, 3 y 4 deshidrogenaciones. Porque recordarán que una oxidación en este tipo de secuencias metabólicas implica también una pérdida de hidrógenos, por lo que se le puede llamar también una deshidrogenación. Entonces, en resumen, en un ciclo de Krebs ocurren dos descarboxilaciones, lo que reduce el número de carbonos. Se producen tres NADH, 1, 2 y 3, y se produce un FADH2, que todos ellos van a ir a dar al sistema de transporte de electrones. Y aparte de eso se produce un ATP a nivel de sustrato. Y por último tenemos el sistema de transporte de electrones. Este está formado por varios compuestos que básicamente, hacen honor a su nombre, permiten el transporte o flujo de electrones a lo largo de varios compuestos relacionados en la membrana de la mitocondria. El sistema de transporte de electrones comienza con cada NADH que se ha producido previamente. El NADH entrega sus electrones, lo que lo transforma en NAD+, y esos electrones fluyen a lo largo de este complejo conocido como complejo 1, complejo 3 y el complejo 4. Los electrones al final de cuentas son aceptados por el oxígeno, y aquí vemos la importancia del por qué llamamos a este proceso la respiración aerobia, porque requiere de oxígeno. Los electrones son aceptados por el oxígeno y la reacción con dos átomos de hidrógeno permite producir una molécula de agua. Ahora, en ese flujo de electrones, desde el NADH, ocurre en cada uno de estos complejos bombeo de hidrógenos, que al final de cuentas van a aportar la producción de 3 ATP por cada NADH. Sin embargo, en el caso del FADH2, entrega a los electrones un paso adelante a nivel de la coenzima Q. Esto va a implicar que los electrones, el flujo de electrones iniciados por el FADH2 van a producir menos energía, que al final de cuentas se van a traducir en únicamente 2 ATP. Por eso decimos que un NADH
dentro de la mitocondria produce 3 ATP y un FADH2 solo produce 2 ATP. Como ya vimos en la diapositiva animada, al hacer el recuento de la producción de ATP, estos valores son importantes. El hecho de que el NADH produce 3 ATP en el sistema de transporte de electrones y el FADH2 produce 2 ATP. Veamos de nuevo el proceso de forma animada. En esta diapositiva tenemos un esquema animado de la respiración celular. Comienza con la glucosa, un compuesto de 6 carbonos, que va a experimentar la primera secuencia conocida como la glucólisis. La glucosa es transformada en fructosa 1,6-bifosfato, que se fragmentará en dos moléculas de 3 carbonos conocidas como gliceraldehído 3-fosfato o G3P. Es decir, la molécula de glucosa es seccionada en dos moléculas de 3 carbonos. Ahora, cada gliceraldehído 3-fosfato va a dar origen a una molécula de piruvato, siempre de 3 carbonos. Hasta este punto, vemos que la glucosa da origen a dos moléculas de piruvato. Ahora, cada molécula de piruvato va a sufrir una nueva reacción ya dentro de la mitocondria que va a transformar el piruvato en acetil-CoA de 2 carbonos. Esto ocurre por una descarboxilación. Tanto el piruvato a un extremo como el piruvato al otro extremo van a dar origen a acetil-CoA. Ahora, cada acetil-CoA iniciará lo que es el ciclo de Krebs. Para ello, cada acetil reaccionará con una molécula de oxaloacetato de 4 carbonos, dando origen a una molécula conocida como citrato o ácido cítrico de 6 carbonos. Esto por un acetil y lo mismo por el otro acetil. Ahora, una vez que se ha formado el citrato, ocurrirá toda la secuencia de reacciones del ciclo de Krebs, generando varios productos. Un ciclo de Krebs a un lado, un ciclo de Krebs al otro lado. Ahora, en la producción de ATP, podemos ver que en la glucólisis se produjeron 2 ATP netos, mientras que en los ciclos de Krebs un ATP por cada ciclo de Krebs. Esto representa en total 4 ATP a nivel de sustrato. Pero la mayor producción no es mediante este proceso, sino es mediante otros intermediarios como el NAD. Aquí podemos ver que cada ciclo de Krebs produce 3 NADHs, lo que suman 6 NADHs, y la formación de acetil-CoA produce 2 NADHs, una por cada acetil formado. Esto representa entonces un total de 8 NADHs. 6 por los ciclos de Krebs y 2 por la formación de acetil-CoA. Ahora, cada NADH entregará sus electrones al sistema de transporte de electrones. Ese flujo de electrones permitirá producir 3 ATP por cada NADH. Si lo multiplicamos, entonces 8 por 3 nos va a dar un resultado de 24 ATP por ese total de 8 NADHs. Ahora, importante recordar también en este proceso que el último aceptor de electrones es el oxígeno, que al reaccionar con dos átomos de hidrógeno
va a dar como resultado la producción de una molécula de agua. Ahora, otros intermediarios son las moléculas de FADH2. Aquí tenemos dos moléculas de FADH2 producidos en el ciclo de Krebs, uno por cada ciclo, que representa un total de 2 FADH2. Los FADH entregan sus electrones un paso adelante en el sistema de transporte de electrones, por lo que va a representar una producción de nada más 2 ATP por cada FADH2. Si multiplicamos 2 por 2, nos va a dar un resultado de 4 ATP. Solo nos resta los NADH producidos en la glucólisis. Recordaremos que la glucólisis ocurre en el citosol, que en muchas células utilizan un mecanismo intermediario llamado la lanzadera glicerol-fosfato, que permite entregar los electrones al sistema de transporte de electrones, pero en este caso trasladándolos al FADH, lo que va a representar otro flujo de electrones que solo va a producir 2 ATP por cada FADH2, es decir, al final de cuentas, los NADH de la glucólisis solo representan 2 ATP por cada NADH, representando un total de 4 ATP. Si sumamos estos valores, 24 más 4 más 4, nos va a dar un resultado de 32 ATP. Esos 32 ATP sumados a los 4 ATP nos va a dar el resultado final de 36 ATP. Espero que esta presentación les ayude a tener una mejor comprensión del proceso de la respiración celular.